Bienvenidas amigas y amigos de Monitor Global, una nueva edición de este programa de análisis político nacional e internacional. Aquí junto al compañero Marcelo Coria, que se incorpora al programa, vamos a tratar de dar algunas ideas sobre la realidad tan compleja que estamos atravesando, donde las características fundamentales de este proceso sigue siendo el ajuste, el endeudamiento externo, etc. Y con la novedad de que el que se propone como embajador de Estados Unidos nos ratifica que la gerencia norteamericana considera a América Latina su patio trasero y Argentina en particular su colonia. La falta de política habría que agregarle a este análisis, ¿no? Digo, sí. Es un condimento que todavía falta construir desde el pueblo. Antes de seguir con esta conversación, quisiera agradecer la oportunidad que me dan de estar acá en Monitor Global y cumplir las expectativas pretendidas. Pero escúchame, Marcelo, estás incorporado al programa como co-conductor, así que tenés un grado de responsabilidad. No es un invitado más. Bueno, muchas gracias. No fueron sencillas las definiciones de las listas electorales, de ambos lados. Podríamos decir que casi se utilizaron las mismas formas, muy idénticas. Así que privilegió más la prepotencia, el aparato, como decimos acá en la Argentina, ¿sí? La definición de las corporaciones políticas pesó más sobre las verdaderas representatividades del campo popular. Sigue un viejo esquema adelante que no tiene en cuenta para nada las necesidades cotidianas del pueblo argentino. Si bien es cierto que son historias absolutamente diferentes en cuanto a la defensa de los intereses económicos de cada sector, está bien claro eso, a qué sector defiende cada uno, eso está muy clarito, pero la metodología que están utilizando sigue siendo la misma. ¿Esto por qué? Porque falta una construcción política cotidiana de todos los días que represente los intereses, vuelvo a reiterar, cotidiano de los trabajadores, del pueblo, de la gente de a pie, ¿no? Está claro que no fue un debate de programas, a pesar de que claramente se diferencian los proyectos políticos. De un lado se encontraba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está planteando la defensa de la soberanía, que se ha puesto muy firme en el repudio a las palabras de este nacido en Cuba, gusano cubano viviendo en Miami, aliado de Marcos Rubio, y que indudablemente expresa lo peor de Estados Unidos, y que, bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha dicho algo que es elemental: la defensa de la soberanía, y plantearse que este hombre no sea recibido en la Argentina como embajador de un país extranjero, ya que nos ha faltado el respeto a todos. Notoriamente en los grandes medios de comunicación fue la única voz clara y concreta repudiando el accionar de este pretendido virrey del siglo XXI acá en nuestro país, ¿no? En nuestra patria. Digamos que es una política un poquito más extensiva la que pretende Estados Unidos con respecto a su patio trasero, que no solo es con nosotros, sino que es con toda la patria grande. Creo que también la respuesta tendría que ser políticamente a nivel continental como patria grande, ¿sí? Es que es lo que falta, ¿no? Una coordinación de las distintas fuerzas populares del continente para decirle no, nosotros construimos independencia desde nuestros propios trabajadores. Totalmente de acuerdo. Ahora, en principio, la disputa electoral que se plantea es una disputa para la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires y para construir, parecería, un modelo que confronte con el neoliberalismo, pero que se encuentra esa fuerza electoral tironeada también por sectores neoliberales dentro de la fuerza patria. Así es, sí, hay sectores que todavía dejan muchas dudas de qué lado están parados, ¿sí? No obstante, hay un buen sector del pueblo argentino todavía que va creciendo de a poco cada día, que ve en Axel Kicillof como el futuro líder de la patria.
Está claro de que las necesidades populares, desde las 3 millones de viviendas que faltan, hay familias enteras que no tienen un hogar, estamos hablando de los jóvenes y no tan jóvenes que no consiguen empleo, que no consiguen un ingreso que les permita siquiera alquilar una vivienda y están conviviendo en situaciones de hacinamiento en las casas familiares. Los salarios que están absolutamente deprimidos y sometidos, entendiendo que las tasas de ganancia empresariales justamente son la contrapartida a la miseria de los trabajadores y del pueblo, y así los grandes empresarios acumulan riquezas. Hay muchas personas en la Argentina que aparecen en la revista de los millonarios, en Forbes. Son 6 que han acumulado, como en el caso de Roca, 1.200 millones de dólares de fortuna personal, ni siquiera la empresa, estamos hablando de su capacidad de ahorro. Evidentemente, un trabajador con empleo en blanco, aún con un buen salario, que es un porcentaje minúsculo el que cobra un salario que supere la canasta familiar de 1.800.000 pesos, no tiene capacidad de ahorro porque la vida en la Argentina cada vez más cara, la producción de alimentos está concentrada en cada vez menos manos y por ende el precio monopólico hace que el consumo, es decir, los trabajadores, el pueblo, los sectores medios de la sociedad, cada vez puedan comprar menos con el mismo salario. Creo que hay que demistificar una cuestión. La revista Forbes, cuando hace esa lista, ¿qué está queriendo decir en realidad? ¿Sí? Que estos tipos son unos genios que tienen una capacidad intelectual superior a cualquiera y pueden acumular dinero. No, en realidad lo que está diciendo es que son unos grandes explotadores que le sacan la plata al pueblo, que hacen sus grandes negocios con la bicicleta financiera, que le importa para nada si el jubilado tiene para comer, si hay familias sin vivienda, si hay trabajadores sin trabajo, si hay niños sin educación, si no hay salud pública, si no hay universidad. No le importa nada eso, lo que le importa son sus negocios. Tienen esta capacidad, ¿sí? Ser explotadores, de sacarle la plata al pueblo, de exprimir a la nación y de acumular riquezas. Esto es la revista Forbes. Los desnuda. Como decía la canción del catalán Joan Manuel Serrat, son los macarras de la moral y cuando le sacás la sábana no queda nada. Hay que demistificarlo. La realidad es esto, para que nosotros seamos pobres, el pueblo argentino, tiene que haber otros que acumulen riqueza. Y son estos que aparecen en la revista Forbes. Bueno, la provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo. Tiene en kilómetros cuadrados casi la misma extensión que la República Federal de Alemania. Sí. La riqueza en la provincia de Buenos Aires es enorme, aporta casi el 40% al Producto Bruto Interno Nacional. Recibe nada porque el gobierno nacional cierra justamente esos recursos y no los entrega, lo cual es una ilegalidad absoluta. La concentración en el conurbano bonaerense fundamentalmente de una población cada vez más extendida, que necesita empleo, que necesita salario, que necesita salud pública, etc., está siendo contenida con las políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires con muchas dificultades, hay que decirlo, justamente porque el gobierno de Javier Milei no da los recursos que le corresponden por ley, como por ejemplo la coparticipación federal, siendo que aún con la ley lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires mucho menos de lo que aporta a la nación. Son muy grandes los esfuerzos que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Inmensos son los sacrificios que hace como para llegar a cubrir todas las necesidades de este inmenso territorio que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como bien decías vos, más grande que muchos países de Europa, para tener en cuenta eso. No alcanza, lamentablemente no alcanza. Hay que construir más fuerza popular para inclinar la balanza hacia otro lado, para que haya más trabajo, para que haya más educación. Si la rueda económica no gira, es imposible salir de esto. Bueno, el hecho productivo se concreta
en la venta, en el consumo. Si nuestro pueblo no puede consumir, que uno lo puede mirar incluso en estas vacaciones de invierno, que en Argentina duran 15 días, donde hay sectores medio alto que están acostumbrados a irse de vacaciones al exterior, ir a la Patagonia, a Bariloche, a conocer la nieve, o a recorrer distintos shopping, cine, o aquí mismo en la Avenida Corriente de la capital federal, y uno puede ver que hay muy poca gente, que hay muy pocos chicos que están en la etapa de descanso invernal, pero que la capacidad de consumo es cada vez menor. Cuando uno dice que hay un turismo gasolero, incluso de los sectores medios altos, la situación económica realmente es muy crítica. La realidad es que la economía está detonada. El gobierno de Javier Milei de alguna manera profundizó la crisis económica del gobierno anterior, de Alberto Fernández, con su ministro de Economía, Sergio Massa, y terminamos sobreendeudando a nuestro país en una verdadera estafa. Ya lo hizo Macri, 50.000 millones de dólares, que fue una estafa fenomenal, porque rápidamente se llevaron ese dinero al exterior, y hoy el mismo ministro, estamos hablando de Caputo, vuelve a utilizar los mismos métodos, las mismas herramientas, bicicleta financiera, etcétera, para que las grandes corporaciones se lleven al exterior los dólares. Hoy se estima que el 44-45% de los préstamos, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional a la Argentina se han ido al exterior. Al principio comencé haciendo una comparación de que había similitud entre las distintas formas de las dos listas que se definieron en la provincia de Buenos Aires, tanto del oficialismo como de la oposición, que había una similitud en la forma de definirla, ¿sí? Debo remarcar que es más inmensa la similitud que hay entre las políticas económicas de este gobierno y las del gobierno de Macri. Como bien decías vos, al ser el mismo ministro de Economía. No sé por qué, pero a mí me sale Tony Caputo. Como los de la mafia, las películas de la mafia, me sale así. Se me hace, cada vez que lo veo hablar en un medio de comunicación, me acuerdo de la película Scarface. La misma. Bueno, la verdad que son organizadores de la gran estafa contra el pueblo argentino. Una mafia. La pregunta es, ¿el gobierno futuro, una vez que ya sea que detone la economía de tal manera que genere una crisis política que se lleve puesto a este presidente en algún momento o con las elecciones, no sé cuándo, el que venga, ¿reconocerá la deuda externa como algo legítimo, siendo que ya ha sido declarada como impagable? Es una pregunta para hacerle a los candidatos en la actualidad a la legislatura, a los candidatos futuros que en octubre se van a jugar la elección a diputados nacionales y senadores nacionales, y por supuesto a futuros conductores del proceso político. Vos bien hablabas de la potencialidad que tiene Axel Kicillof para conducir un proceso soberano, de democracia económica, de participación popular. Bien, ahora para ello hay que tomar medidas directas que afecten los intereses de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones multinacionales, en beneficio de nuestro pueblo. Creo que la lectura correcta de un dirigente que se pretende representar a las grandes mayorías tendría que ser de cambio profundo. Principal, no reconocer la deuda externa. ¿Sí? Investigar qué se hizo con esa plata y en todo caso que se haya cometido un ilícito, hacer lo que se tiene que hacer, denunciarlo. Sí, meterlos seguir presos, los pasos judiciales que corresponden, hacer todo en cuanto nombra la ley, ¿sí? Pero hay muchísimas cosas más que tienen que quedar. La pelea de los jubilados todos los miércoles no puede seguir existiendo eso, no puede seguir, es inmoral. Si hay un gobierno que se cree nacional y popular, tiene que demostrar que eso se tiene que terminar. No, y además de condiciones dignas, salarios dignos, jubilaciones dignas, pensiones dignas, el tema de la discapacidad, volver
no solo... La salud pública hay que claro, recuperar, ¿sí? Hay que hacerla totalmente. eficiente, no solo que tiene que ser pública, la salud pública y eficiente, Así educación es. pública y eficiente Pero para también. ello se requieren salarios altos para enfermeros, para médicos, para cada uno de los trabajadores en el ámbito de la salud pública. Que es lo mismo que a los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores estatales, nacionales, provinciales o municipales. No puede haber una persona en la Argentina que no tenga un ingreso que le permita vivir con dignidad. Esta es la realidad. Para ello, indudablemente, hay que terminar con el gobierno de Javier Milei. Las urnas son un método concreto, ya aquí rápido, primero en la provincia de Buenos Aires y después a nivel nacional en la elección de diputados y diputadas nacionales. Ahí tenemos una visita que quiere acompañarnos. Vamos a saludar a... Conan el vivo. Bueno, este es el que está vivo. Acá tenemos a nuestro amigo Conancito, que está preocupado porque su supuesto dueño ya no lo visita, vive paseando, recorriendo el mundo y los caniles están llenos de mierda. Bueno, acá nosotros un poco en broma hacemos la referencia que se tiene que hacer nada más a la conducción del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? No hay que hacerle más que eso, ¿sí? Es lamentable la situación, digo, no podemos como pueblo perder algo fundamental que vos acabas de decir recién, que es la dignidad. La palabra clave en todo debate, en toda charla, en toda exposición tiene que ser dignidad. Nosotros tenemos que dejar de decir estamos peleando por el salario básico universal. No, es salario básico digno. ¿Sí? Así es. La canasta básica familiar, no, la canasta digna familiar tiene que ser. Y así con todo, hay que recuperar la salud en forma digna, hay que recuperar la educación en forma digna, el trabajo en forma digna. La democracia tiene que ser digna, porque la democracia no tiene que ser una utopía, tiene que ser una realidad de todos los días y tiene que resolver los problemas cotidianos del pueblo. Por eso se requiere una democracia económica, no una democracia liberal, donde todos recibamos lo que nos corresponde en la producción, en el trabajo, en la creación. Es decir, que todos tengamos lo que corresponde para vivir, con lo que decía bien Marcelo, con dignidad. Bien, te digo, esta es más o menos la situación que estamos viviendo y que queremos de alguna manera trasladar. No nos interesa hacer un diagnóstico pormenorizado de las situaciones económicas terribles que vive la Argentina, porque la verdad que eso está en todos lados, es fácil poder apreciarlo, los números cantan, los números demuestran de que la crisis económica y social que ha provocado este gobierno es inmensa, el daño a la Argentina es inmenso. Por eso lo que estamos planteando es, como respuesta a esa situación, reclamarle a los que se proponen a sí mismos como dirigentes, como conductores de la gestión pública nacional, provincial, municipal, de que hay que tomar medidas para terminar con los monopolios, fundamentalmente los alimenticios, que afectan directamente las condiciones de vida de las personas, y por supuesto las corporaciones oligopólicas que fijan precios. Es decir, y no queremos olvidarnos, para terminar, de los tribunales. Hay que democratizar los tribunales, pasar a comisión a todos los tribunales, a todo el sistema judicial y que haya elección popular de nuevos jueces, de nuevos fiscales. Así es. Bueno, para despedirme quiero saludarlos en la lengua mapuche. Marichihueu, que quiere decir venceremos. Hasta pronto, amigos y amigas.